Hola a todos, amantes de las historias que nos roban el aliento y nos hacen creer un poquito más en la magia del amor. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis semanal de romance, sorpresa y momentos que simplemente nos dejan boquiabiertos. Hoy tenemos una historia que es pura inspiración, una de esas anécdotas que se vuelven leyenda y que demuestran que cuando hay amor verdadero y una dedicación infinita, los sueños realmente pueden hacerse realidad de la manera más espectacular posible. Así que si están listos para sumergirse en un relato que seguramente les arrancará una sonrisa, quizás alguna lágrima de emoción y sin duda, un suspiro de admiración, quédense con nosotros. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido por favor que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y por supuesto, dejen un like si este tipo de contenido les encanta tanto como a nosotros crearlo. Ahora sí, prepárense porque lo que Burak hizo por Neslihan en su cumpleaños es algo que literalmente la dejó sin palabras. Imagina la escena: Neslihan, una mujer radiante y llena de vida, estaba a punto de celebrar un cumpleaños más. Y no era un cumpleaños cualquiera, era uno de esos en los que sientes que el tiempo pasa, que las experiencias se acumulan y que cada año debe ser más significativo que el anterior. Su pareja, el carismático Burak, era conocido por ser un romántico empedernido. Año tras año, siempre lograba sorprenderla con detalles únicos, viajes inolvidables o regalos que encapsulaban a la perfección algún recuerdo o un anhelo compartido. La presión, si se quiere ver así, era grande. Todos sus amigos, su familia, e incluso los seguidores de la pareja en redes sociales, siempre esperaban con ansias ver con qué maravilla Burak sorprendería a Neslihan esta vez. Pero para Burak, no era una cuestión de presión, sino de un profundo deseo de hacer feliz a la mujer que amaba, de superarse a sí mismo no por la ostentación, sino por la pura alegría de ver la emoción en los ojos de Neslihan. Él siempre decía que el verdadero regalo era la conexión, el sentimiento, y la forma en que un objeto o una experiencia podían encapsular años de amor, risas y sueños compartidos. Neslihan, por su parte, aunque emocionada por su cumpleaños, no podía evitar sentir una pizca de curiosidad, o quizás una sutil ansiedad. ¿Qué se le ocurriría a Burak esta vez? ¿Cómo podría superar la barra tan alta que él mismo había puesto en años anteriores? Sin embargo, ella confiaba ciegamente en él. Sabía que independientemente de lo que fuera, vendría del corazón. Y esa era la esencia de su relación, una confianza inquebrantable y un amor que se manifestaba en los pequeños detalles tanto como en los grandes gestos. Meses antes de la fecha señalada, Burak ya estaba inmerso en su operación sorpresa. No era una tarea fácil, ya que Neslihan era observadora y muy intuitiva. Cualquier pista, por pequeña que fuera, podía arruinar la magia. Así que Burak se movía con la sigilo de un espía, haciendo llamadas en secreto, coordinando reuniones en lugares discretos y llevando una doble vida para mantener su plan oculto. ¿Pero qué era ese plan tan elaborado? Burak no quería un simple regalo material, ni siquiera un viaje de lujo que, aunque hermoso, sería pasajero. Él quería algo que fuera la base, el cimiento para un futuro, algo que encapsulara una conversación que tuvieron años atrás, una conversación que ella probablemente había olvidado, pero que para él se había grabado a fuego en su memoria. Recordaba perfectamente una tarde de otoño, paseando por una región costera con un encanto rústico e histórico. Habían tropezado con una antigua villa, medio escondida entre la maleza, con paredes de piedra desgastadas por el tiempo, pero con una estructura que prometía grandeza y una vista al mar que te robaba el aliento. En ese momento Neslihan, con esa chispa soñadora en sus ojos, había dicho: «Ay, Burak, ¿te imaginas tener un lugar así? Llenarlo de vida de nuevo, restaurar cada detalle con nuestras propias manos, crear nuestro refugio, nuestro santuario, donde podamos envejecer juntos y ver crecer a nuestros hijos, y después a nuestros nietos, escuchando el murmullo del mar». La frase fue dicha casi como un suspiro, un sueño lejano, una fantasía romántica. Pero Burak la escuchó. La guardó. Y en ese momento sembró la semilla de lo que sería la sorpresa más grande de la vida de Neslihan. Así que su misión no era encontrar un regalo, sino resucitar un sueño. Burak se embarcó en la titánica tarea de localizar esa villa específica. Y para su asombro y alegría, pudo adquirirla. Pero eso era solo el principio. Los siguientes meses se convirtieron en un torbellino de trabajo secreto. Contrató a los mejores arquitectos, diseñadores de interiores y paisajistas. Su visión era clara: restaurar la villa a su antigua gloria,
pero infundiendo cada rincón con la esencia de su relación, con el gusto y la personalidad de Neslihan y con la promesa de un futuro compartido. Muebles antiguos restaurados, una biblioteca con los autores favoritos de Neslihan, un jardín con las flores y plantas que ella adoraba, una cocina diseñada para sus noches de experimentación culinaria, y un estudio para sus proyectos creativos. Cada detalle fue seleccionado con un cuidado obsesivo, con el amor como único motor. Llegó el día del cumpleaños de Neslihan. La celebración se había planeado como una cena íntima con amigos cercanos y familiares, en su restaurante favorito. Neslihan estaba hermosa, radiante y aunque disfrutaba de la compañía, no podía evitar una ligera punzada de expectativa por el gran momento del regalo. Burak, por su parte, estaba tranquilo, pero por dentro bullía de nervios y emoción. Mantuvo una conversación normal, brindó por su amor y, cuando llegó el momento de los regalos, los invitados presentaron los suyos con cariño. Finalmente llegó el turno de Burak. Con una sonrisa enigmática, Burak se acercó a Neslihan y le entregó una pequeña caja, envuelta en un papel antiguo y atada con una cinta de seda. Neslihan, con una mezcla de curiosidad y un poco de anticipación por alguna joya o un reloj especial, abrió la caja con cuidado. Dentro no había lo que esperaba. Había una llave. Pero no una llave moderna y corriente. Era una llave de hierro forjado, antigua, con grabados intrincados que parecían contar una historia propia. Y junto a la llave una pequeña tarjeta con unas coordenadas y la frase, «Nuestro nuevo comienzo». Neslihan levantó la vista confundida, la llave en su mano. «Burak, ¿qué es esto?», preguntó con la voz teñida de perplejidad. Él simplemente le sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «Es un mapa, mi amor. Y si estás lista para la aventura de nuestras vidas, tenemos que irnos ahora mismo. Te tengo otra sorpresa en el camino». Los invitados al principio no entendieron, pero al ver la seriedad en el rostro de Burak y la súbita emoción que empezaba a crecer en Neslihan, comprendieron que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Burak le vendó los ojos suavemente y la llevó de la mano hasta el coche. El viaje fue corto pero lleno de anticipación. Neslihan sentía el viento a través de la ventanilla, el olor salado del mar que se acercaba, y el palpitar de su propio corazón. Cuando el coche se detuvo, Burak la ayudó a bajar. Sintió la tierra bajo sus pies, el aroma a pinos y a salitre. Escuchó el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla. Y entonces, con un delicado movimiento, Burak le quitó la venda de los ojos. Lo que vio la dejó completamente, absolutamente sin palabras. Frente a ella se alzaba la villa de sus sueños. La misma villa que habían visto años atrás, la que estaba casi en ruinas, pero que en su imaginación había sido un lienzo de futuro. Pero esta vez no era una ruina. Era una obra de arte. Las paredes de piedra brillaban bajo la luz de la luna y las luces estratégicamente colocadas. Las ventanas estaban impecables, reflejando el cielo nocturno. Un jardín exuberante y cuidado rodeaba la propiedad, lleno de sus flores favoritas. Era exactamente como lo había imaginado, pero incluso más hermoso, más perfecto, más tangible. Era su sueño materializado, respirando vida ante sus ojos. Neslihan no pudo articular ni una sola palabra. Sus manos cubrieron su boca en señal de incredulidad y asombro. Las lágrimas empezaron a brotar sin control, lágrimas de pura alegría, de asombro y de una profunda emoción. Burak la abrazó y ella se aferró a él, incapaz de expresar lo que sentía. La sorpresa no solo era por la magnitud del regalo, sino por la profundidad del gesto. Burak no solo le había dado una propiedad, le había dado una prueba tangible de que había escuchado sus sueños más profundos, que los había recordado, que los había alimentado en secreto y que los había hecho realidad. Le había dado un futuro. La llevó de la mano al interior. Cada habitación era un descubrimiento, un reflejo de su amor y de la increíble atención de Burak a cada detalle. Desde la cocina de estilo rústico moderno, hasta la biblioteca con las tapas de sus libros favoritos en la chimenea, pasando por el dormitorio principal con una vista panorámica del mar. Burak había pensado en todo. En una de las paredes de la sala de estar, había un gran cuadro encargado por él, una pintura que representaba el paisaje de la villa tal como lo veían aquella tarde de otoño. Era el antes y el después, el sueño y su realización. Para Neslihan, ese fue el momento en que se dio cuenta de que no solo había recibido un regalo, sino una declaración de amor épica.
No era el valor monetario de la villa lo que la había dejado sin palabras, sino el inmenso amor, la paciencia, la dedicación y el entendimiento profundo que Burak había demostrado. Él había tomado un anhelo casual, casi olvidado, y lo había transformado en el cimiento de su vida juntos. Esa villa no era solo una casa, era la promesa de una vida entera de Amanece. Res compartidos de proyectos de vida, de noches bajo las estrellas, y de un amor que se construía día a día, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Ese fue el regalo de cumpleaños que la dejó, literalmente sin palabras. Y por eso se convirtió en una historia que resuena, que inspira, y que nos recuerda la belleza de un amor que realmente escucha y se esfuerza por hacer los sueños realidad. Así que ahí lo tienen, amigos, una historia que nos muestra que el amor verdadero no se mide en precio, sino en la intención, en la capacidad de escuchar y recordar los sueños del otro, y en el esfuerzo por hacerlos realidad. Lo que Burak hizo por Neslihan fue más allá de un simple regalo, fue una profunda declaración de amor y compromiso que la dejó completamente sin palabras, pero con el corazón rebosante de emoción. Es una inspiración para todos nosotros, ¿no creen? Nos recuerda que los gestos más significativos son aquellos que vienen del corazón y que demuestran cuánto conocemos y valoramos a la persona que amamos. Esperamos que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a nosotros nos ha encantado contarla. Nos encantaría saber qué piensan ustedes de este tipo de sorpresas. ¿Creen que es el regalo perfecto? ¿Han recibido alguna vez un detalle que los haya dejado sin palabras? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y sus propias experiencias. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado y les ha robado alguna emoción, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas conozcan esta increíble historia de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Activen esa campanita para estar siempre al tanto. Gracias por habernos acompañado en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les robarán el aliento. Hasta la próxima.